Let's go ahead and open our Bibles in Joshua chapter 24, verse 15. Vamos a abrir nuestras Biblias en Josue capítulo 24, verso 15. And it says, "But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourself this day who you will serve, whether the gods your ancestors served before the Euphrates, or the gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord." Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. You may sit down, me pueden tomar sus asientos. And so in this story, ¿verdad? En esta historia, amen, Joshua, it says, that he started speaking to the people of Israel. Dice que Josué comenzó a hablar con el pueblo de Israel. And it says, amen, that, he started sharing with them. Y él comenzó a compartir con ellos, something that was important to them. Algo que era importante para todos ellos. And so, he's, asking them, ya les está, diciendo, ¿verdad? O preguntándolos, well, do you want to follow God or no? ¿Quieren seguir a Dios o no? And so it was a decision, that he was, telling them that they needed to make for their lives and for their families. Era una decisión que él estaba, ¿verdad? Diciendo a ellos, ¿verdad? Para sus vidas y para sus familias. And so, as leaders, ¿verdad? Nosotros como líderes, ¿verdad? In each family, en cada familia, amen, we are the ones that are going to decide, what kind of family do we want. Nosotros vamos a decidir qué clase de familia nosotros queremos. And so, that's why, ¿verdad? It's important, ¿verdad? As parents, we establish our own rules, ¿verdad? In our own homes, ¿verdad? Nosotros cada uno hacemos, ¿verdad? Nuestras reglas en nuestros propios hogares. And we decide, how we want to make our family. Y nosotros decidimos, ¿verdad? Cómo queremos, ¿verdad? Que nuestra familia, ¿verdad? Funcione. And so, that's in every family. Eso es en cada familia. Amen. Everybody makes, the rules that fit best for their families. Cada familia hace, ¿verdad? La mejor, ¿verdad? Reglas, ¿verdad? Que, componen, ¿verdad? Lo mejor para sus familias. And so, in this story, ¿verdad? En esta historia, amen, as Joshua speaks, ¿verdad? To these people, ¿verdad? Conforme, Josué habla con esta gente, it says, that he gathered people that were in charge of the Israelites. Dice que Josué, ¿verdad? Agarró, ¿verdad? A todos, ¿verdad? Los líderes, del pueblo de Israel. And if you go to verse 1, dice, te vas a verso 1, it says, "Then Joshua assembled all the tribes of Israel at Shechem. He summoned the elders, the leaders, judges, and officials of Israel, and they presented themselves before God." Dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. So Joshua got everybody that's in charge, ¿verdad? Josué agarró todos los que estaban, ¿verdad? Encargados. Of any, high command, ¿verdad? De todo, ¿verdad? Alto nivel, ¿verdad? De autoridad. He gathered them together to speak to them. Y él los juntó todos para hablar para con ellos. But the important thing from this, lo importante de esto, is that even though that Joshua, it says that it was an urgent meeting. Fíjate,
Fue una, junta, ¿cómo dice? Una junta inmediata, ¿verdad? Importante. And then Joshua, it says that he brought them in, y que los trajo, and started talking to him, with them, y comenzó a hablar con ellos. But it says the important thing about this, la cosa importante de aquí, in the last phrase, en la última frase, it says, they presented themselves before God. Fíjate. Y dice, y se presentaron delante de Dios. So it wasn't just that Joshua, amen, was just bringing them to have a meeting. No era, que Josue nomás quería traerlos y tener una reunión. No. They presented themselves to God. Ellos se presentaron para con Dios. That means God was there. Amen. And it was something important. Quiere decir que Dios estaba allí y que era algo importante. If God was there, si Dios estaba allí, don't you think we should be here? ¿Quién otro no debemos estar ahí también? If God is there, si Dios está allí, if God is making the time to be there, si Dios está haciendo el tiempo para estar allí, that means we need to make time, right? Because God is there. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que hacer tiempo porque Dios está allí. And so, this is important to understand. Esto es importante para nosotros entender. Now, was this meeting important? ¿Esta junta era importante? Very important. Because God was there. Era una junta importante porque Dios estaba allí. And so, Joshua starts speaking, ¿verdad? To the people of Israel, ¿verdad? Josué comienza a hablar con el pueblo de Israel. And he starts telling them, and if you read that chapter, si tú lees ese capítulo, Joshua starts talking to them and telling them, the stories, ¿verdad? Y Josué comienza a hablar con el pueblo de Israel y le comienza a compartir las historias. And he tells the people, y les dice a las personas, remember with our ancestors, ¿se acuerdan con nuestros, ancestros, that, they experienced this in their life, que experimentaron esto en sus vidas, bad things, bad moments, momentos difíciles, malos momentos, but that God was always there. Dios siempre estaba allí. God was always there to protect them and to provide. Dios siempre estaba allí para protegerlos y para proveer. No matter how bad of a situation, God was always there. No importa qué tan mala fuera la situación, dice Dios, siempre estaba allí. And so, Joshua is talking, to the leaders, y Josué está hablando con estos líderes and telling them things that they already knew. Les está diciendo cosas que ellos mismos ya sabían. And so, he's reminding them. Remember when this happened? Yeah, well, God was there. ¿Te acuerdas cuando esto sucedió? Sí, well, Dios estaba allí. And remember when this other thing happened? Yeah, God was there also. ¿Y te acuerdas cuando sucedió esto? Sí, pues Dios también estaba allí. In other words, in our lives, en nuestras vidas, we've experienced things that were hard. Nosotros experimentamos cosas que eran difíciles. And has God been there? Y Dios ha estado allí. You understand? And so it's like you telling yourself, es como tú decirte, you know your life experiences. Tú sabes tus experiencias que has vivido en tu vida, those hard moments, esos momentos difíciles, of whatever you went through in life, de las cosas que tú pasaste en la vida. And if you think and recall within the years, y te acuerdas, conforme los años pasaron, of bad situations, de malas situaciones, you can see that God was there, and God was there, and God was there. Que Dios estaba allí, Dios estaba allí, Dios estaba allí. Whatever you needed, God was there. En cualquier cosa que tú necesitabas, dice Dios, estaba allí. So Joshua is telling the leaders, y Josué le está diciendo a estos líderes,
The only thing I'm trying to say, la única cosa que estoy tratando de decir, Joshua is telling them, remember, God has always been there. Acuérdate que, Dios siempre ha estado allí. And when you were in slavery, cuando estaban ustedes en esclavitud, and you served those gods that weren't God, y cuando ustedes servían a esos dioses que no eran Dios, you follow their traditions, their religion. Ustedes, siguieron su religión, sus tradiciones. And so now, God is telling them through Joshua, ahora Dios les está diciendo a ellos a través de Josue. Now you need to decide who you're going to follow. Ahora ustedes tienen que decidir a quién van a seguir. What is your decision? ¿Qué es tu decisión? And so from there, and de allí, amen, it says that, Joshua tells them, y Josué les dice, and if you go to verse 14, y si se van a verso 14, it says, now fear the Lord and serve him with all faithfulness. Throw away the gods your ancestors worship beyond the Euphrates River and in Egypt, and serve the Lord. Dice, ahora pues, dice, temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. So in other words, even though, like I said, in the Israelites, con los israelitas, they showed them, amen, since they, were babies, amen, about the religion of being, a Jewish, Entonces dice que desde niño, ¿verdad? Se les enseñó, ¿verdad? Cómo servir, ¿verdad? Su religión conforme ellos como judíos. And so from there, as they grew older, conforme ellos fueron creciendo, and now they were living, ¿verdad? In Egypt, cuando estaban, viviendo en Egipto, ¿verdad? They were serving other gods, estaban sirviendo a otros dioses, and then they started doing the same thing, y ellos comenzaron a hacer la misma cosa. Now, Joshua is telling them, ahora Josué les está diciendo a ellos, you're going to have to decide. Tienen que hacer la decisión. Are you going to serve those gods? Or are you going to serve God of Israel? ¿Van a servir a esos dioses? ¿O van a servir, ¿qué dice? Al Dios de Israel. And it's the same with us. Es la misma cosa para con nosotros. What are we going to decide? ¿Qué es lo que nosotros vamos a decidir? Are we going to follow God or not? ¿Vamos a seguir a Dios o no? The other gods, ¿verdad? Los otros dioses. Remember, anyone that serves another God that is not a God, our God, is what? An idol. Cualquier persona, ¿verdad? Que no sirve a Dios, ¿verdad? Que es el Dios, ¿verdad? Todo lo demás es un ¿qué? Un ídolo. So God is God. Amen. Dios es Dios. People say all the time, there's only one God. Yes, and it's true. Nomás, y la gente dice, hay un Dios nomás. Y si es cierto, nomás hay un Dios. That means everything else are idols. Todo lo demás son ídolos. Fíjate. And so, that's why, he's making, are you going to serve the other gods? ¿Van a servir a los otros dioses? What can be an idol that is your God? ¿Qué puede ser tu ídolo que es tu Dios? Remember what I said? Idol is anything that you put before God. That's your God. Cualquier cosa que tú pongas antes que Dios, ese es tu ídolo. Ese es tu Dios. And then what did I say? It can be your job. Right? Oh, let's go to church. I don't have time. Because I'm always working. I'm trying to make more money. Estoy trabajando, no tengo tiempo. Tengo que hacer dinero. That's your God. Do you understand? Ese es tu Dios. And let me explain it. Déjame explico. You're off that day. Ese día descansas.
that you can come to church, que puedes venir a la iglesia. But you don't come because the other things are your idol, that's your God. No vienes a la iglesia porque esas otras cosas son tu ídolo, son tu Dios. Now you're serving God or you're serving your idols. Do you understand? Si estás sirviendo a Dios o estás sirviendo a tus ídolos. And that's, what Joshua is telling them. Es lo que Josué les está diciendo. You need to make your decision. Tienes que hacer tu decisión. Who are you going to follow? ¿A quién vas a seguir? Fíjate. Because it's important. Es importante. What did I say? Not religion. Because religion doesn't save. No la religión, porque la religión no te salva. And so that's why Joshua is speaking to the people of Israel. Remember, God has always been there for you, for your ancestors, when all those bad experiences and things happen. Wasn't God always there with you to help you? Que Dios no estaba allí, para ayudarte en tus malas experiencias, con la familia, de tus ancestros, de todas las malas experiencias, que Dios no siempre estaba allí. Telling them what they already knew. Diciéndoles lo que ellos ya sabían. Do you understand? And so, this is important. Esto es importante. And then verse 15, verso 15. And then, fíjate how Joshua says lo que dice Josué. But if serving the Lord, seems undesirable to you, fíjate. Y si mal os parece servir a Jehová, fíjate, in other words, if you think it's a waste of time, si tú piensas que es un gastadero de tiempo, if you think that that's just religion, si tú piensas que nomás es religión, if you think whatever you want to think, si tú piensas lo que tú quieres pensar, fíjate, if for you it's nothing, and for you it doesn't have a meaning, si para ti no tiene significado, y no tiene nada de significado, que no significa nada para ti. That's what he's saying. You get that? That means God is not important for you. Quiere decir que Dios no es importante para ti. That means when you don't see God, God is not important for you. Cuando tú no buscas a Dios, Dios no es importante para ti. God is not important for your family. Dios no es importante para tu familia. You think in your way, tú piensas en tu manera, that it may be a religious thing, que pueda ser una cosa religiosa, but God is not religion. Dios no es religión. But you need to decide for you and for your family what you want to do with them. Tú tienes que decidir para ti y para tu familia qué es lo que quieres hacer con ellos. That's why Joshua is telling them, hey, you decide what you want to decide. Tú decides lo que tú quieras decidir. However you want to think, however you want to take it, como tú lo quieras pensar, como tú lo quieras ver. That's your decision. Esa es tu decisión. And so, that's why, amen, Joshua tells them, but if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourself this day whom you will serve. Y si mal os parece, dice, servir a Jehová, dice, escogeos hoy, dice, ¿a quién? Dice, sirváis. What decision are you going to make? For you and for your family. ¿Qué decisión vas a hacer tú y para con tu familia? Now, if it was Joshua, si fuera Josué, and that's what he was thinking, y era lo que estaba pensando, it was something good anyways, ¿no? Era algo bueno de todas maneras. But it says, who was there in that meeting? ¿Quién estaba en esa junta allí? God. God was there. Dios estaba allí. Which means God is here with us. Quiere decir que Dios está aquí para con nosotros. In every church, en cada iglesia, where they may preach God's word, donde, they prediquen la palabra de Dios, and that God is speaking to our lives and to our families, y cuando Dios nos está hablando para nuestras vidas y para nuestras familias, what decision are you going to make? ¿Qué decisión vas a hacer tú? God is there. God
Fíjate, lo más importante, Dios mira el corazón de nosotros. Are you being truthful? ¿Eres honesto? I can see your heart. Yo puedo ver tu corazón. I can see your mind, what you're thinking. Yo puedo ver tu mente de lo que tú estás pensando. You understand? You know, because this decision is important for your life and for your family. Esta decisión, you know, es importante para tu vida y para tu familia. And so, you know, and so Joshua, ¿verdad? Josué, continues, ¿verdad? Continúa diciéndoles, whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates or the gods of the Amorites in whose land you are living, and it says, but as for me and my household, we will serve the Lord. And so, you know, Joshua, ¿verdad? Les dice, ¿verdad? Dice, cuando estuvieron, dice, al otro lado, dice, del río, y a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. So there, in front of everybody, ¿verdad? Enfrente de todos, Joshua is telling all the leaders, ¿verdad? Josué le está diciendo a todos los líderes, you know, me and my household will follow the Lord. ¿Verdad? Yo, ¿verdad? En mi casa serviremos al Señor. And who was there as a witness? ¿Quién estaba ahí como testigo? God, Dios. Now, they had to decide. Ahora ellos tenían que decidir. Are you going to follow God or not? ¿Van a seguir a Dios o no? Are you going to follow your gods? ¿Van a seguir a sus dioses? You know, pues you make that decision. Ustedes hagan esa decisión. And so with us, it's the same thing. Para con nosotros es la misma cosa. Who are you going to follow? ¿A quién vas a seguir? Dice, are you going to say, I will follow God? Me and my family, we will follow God. Yo y mi familia seguiremos al Señor. This is important. Because we want blessings for our family. Queremos bendiciones para nuestras familias. And so that's why, you know, it's important, ¿verdad? Es importante, amen, that, you know, as you know, as our family, ¿verdad? When we have our children, ¿verdad? Como familia, que tenemos a nuestros hijos, it's important to instruct our kids. Es importante instruir a nuestros niños, because we know that when we grow up, ¿verdad? Cuando nosotros vamos creciendo, as teenagers, you know, como adolescentes, do we become rebellious? Nos hacemos rebeldes. You understand? And do we want to follow God y queremos seguir a Dios? And do we want to go to church y queremos ir a la iglesia? Good job. Do you understand? That's the thing. Why it is important to teach our children. Es importante a nuestros hijos to teach them, enseñarles. Not religion, no religión, but to follow God, seguir a Dios through His Word, a través de su palabra. So that when they grow, you know, in that age, ¿verdad? Cuando crezcan en esa edad, as teenagers, that, you know, at times we become rebellious, que como adolescentes muchas veces nos hacemos rebeldes, and we want to remember the prodigal son, el hijo pródigo? Yes. He knew about God. Él sabía, you know, de Dios, right? But he still made a decision, no? What, you know, Father, give me, you know, of what belongs to me. Padre, dame de lo que me pertenece a mí, right? And then it says that, you know, he spent what? All the money that his dad had given him, and gastó todo su dinero en todo lo que tenía, in the good life or in the bad life, en las cosas buenas o las cosas malas. In the bad things, you understand? He wasted all his money on the bad things, gastó todo su dinero en todas las cosas malas. That's why I say it's important to learn, you know, about life. Es importante aprender de las vidas, because even though we may know about God, a pesar de que sepamos de Dios, don't we still make wrong decisions? ¿Que todavía no hacemos malas decisiones? Fíjate, the prodigal son, el hijo pródigo, knew about God, sabía de Dios, but he still, you know, separated from God, se separó
society. These guys are eating better than me. Están comiendo mejor que yo, right? And so that's the thing, but he remembered. Él se acordó. Dice, I'm gonna go back to my father. Voy a regresarme otra vez para con mi padre. And tell him that I don't deserve to be his son anymore. Que ya no merezco ser su hijo, right? Because when we know we did wrong, cuando sabemos que hicimos mal, do we come, with, oh, okay, mom, dad, where's my room? Papá, mamá, ¿dónde está mi cuarto? No está el cuarto, And so, this is the thing, when we come back, don't we come all humble because we know we did wrong? Que no venimos humilde, porque sabemos que hicimos mal. Yes. And so, we come with our parents, venimos para con nuestros padres, and then we say, pues, ¿qué es lo que decimos? Hey, make me as one of your slaves, hazme como uno de tus esclavos. O sea, just whatever is fine, lo que me des, está bien, right? Do you understand? We change our attitude, cambiamos nuestra actitud, we change the way that we think, cambiamos en la manera como pensamos, because we learned the hard way. Aprendimos de la manera, difícil, que sabíamos que estábamos mal. But it says God with open arms. Dice que Dios con brazos abiertos. No matter how much we messed up, no importa qué tanto hayamos fallado. Dice with open arms, He's waiting for us. Dice con sus brazos abiertos está esperando para con nosotros, to embrace us, para abrazarnos, to love us, para amarnos. Amen. And it said that He kissed him, y que lo besó, and put a ring on his finger, puso un anillo en su dedo. And it said that, He said, let's make a feast. Vamos a hacer una fiesta, because my son that was lost has been found. Ahora mi hijo que estaba perdido en el mundo ahora, ha sido encontrado. There was a time for celebration. Ese era un tiempo de celebración. That's why it's important to teach our children. Es importante enseñarle a nuestros hijos about who God is and how God, what God can be for their lives. Que sepan nuestros hijos quién Dios es y lo que Dios puede ser para sus vidas. And that they may experience God in their own lives, y que ellos mismos experimenten a Dios en sus propias vidas. Because life is not getting easier in this time now. La vida no se está poniendo más bonita en estos tiempos ya. But imagine if we don't teach our kids about God, si nosotros mismos no les enseñamos a nuestros hijos acerca de Dios. You want them to be blessed. Tú quieres que ellos sean bendecidos. You want for God to take care of them. Tú quieres que Dios cuide de ellos. As they grow older, conforme ellos van creciendo, they will start learning. Remember, acuérdate una cosa. A lot of times we don't understand things. Muchas veces nosotros no entendemos cosas. Especially when we're rebellious, we think we know it all. Cuando somos rebeldes creemos que lo sabemos todo. Oh, mom, dad, you don't know nothing. Tú no sabes nada, right? Tú no sabes nada, papá, mamá. We know everything. Nosotros sabemos todo, right? But then there comes a time, en un tiempo, a moment in your life, un momento en tu vida, that you say, man, I need to start seeking God. Tengo que buscar a Dios otra vez. I remember when we used to go to church. Me acuerdo cuando iba a la iglesia. I need to go back. Tengo que volver otra vez. I need to seek God. Tengo que buscar a Dios otra vez. I need to start that relationship with God. Necesito comenzar esa relación para con Dios. And then inside your heart, en tu corazón, it's that desire, está ese deseo that you need God in your life. Que tú necesitas a Dios en tu vida, because you've learned, porque has aprendido, most of us through the bad way, la mayoría de nosotros en la mala manera, in the bad experiences, en las malas experiencias, that now you need to make a decision again, que ahora necesitas que hacer esa decisión otra vez. Who are you gonna follow? ¿A quién vas a seguir? Do you understand? And that's when you say,
me and my family will follow God. Yo y mi familia seguiremos al Señor. And you make the effort, y tú haces el esfuerzo. Not that everything's going to be perfect. No que todo va a estar perfecto, no. But you know that God will always be there with you in the hard times. Y tú sabes que Dios siempre va a estar allí con ustedes en los momentos difíciles. And you know that you can depend on God in anything. Y tú sabes que tú puedes depender en Dios en todas las cosas. And as you learn about God, y conforme vas aprendiendo, de Dios, and you learn who God is, y tú aprendes quién Dios es, you start gaining what? More faith. Y comienzas a obtener más fe, because it says faith comes by hearing the word of God. Dice, la fe viene por el oír, dice la palabra de Dios. And so every time you go to church, you gain that faith, you gain that faith. Cada vez que vienes a la iglesia, tú obtienes esa fe, that is going to help you to be stronger, que te va a ayudar a ser más fuerte in any situation, en cualquier situación. Fíjate, God, things are out of control, ¿verdad? Señor, todas las cosas están, fuera de control, but all things are under your control. Todas las cosas están bajo tu control, because I know who you are, porque yo sé quién eres. I know that you always been there. Yo sé que tú siempre has estado allí con nosotros. You understand? That's why it's important to decide, para nosotros decidir, who are we going to follow? ¿A quién vamos a seguir? Are we going to follow God? ¿Vamos a seguir a Dios? Or you still, want to serve other gods, o quieres seguir sirviendo otros dioses? That's your decision. Esa es tu decisión. And so there's going to come a time in your life, va a haber un momento en tu vida, that you need to make that decision for you and your family. Porque a lot of times, muchas veces, what is the thing that happens? And every, como dice, everybody comes to God. Todos venimos a Dios in different times of our lives, ¿verdad? En diferentes momentos de nuestras vidas, And so, and so this is where the problem comes. Esto es cuando viene el problema up to a certain point, hasta cierto punto. Because let's say that we, didn't follow God, as we should have, que no seguimos a Dios, como deberíamos, or we didn't know about God, in making a decision to serve Him, y que quizás no conocíamos a Dios para servirlo, yes. And then, you have your kids, tienes tus hijos, and you live your life, however you live your life, ¿verdad? Y tú vives tu vida como tú vivas tu vida. But they're really older. Están más grandes. You can't tell them like little kids, like, you can't take your kids, because you're going with me, right? Because I'm not going to leave you at home by yourself, ¿verdad? Because you're small, right? You're young. No vas a poder hacer esa decisión, de dejar tus hijos allí pequeños, ¿verdad? Diciendo, pues no te puedes quedar aquí porque estás demasiado pequeño. And when they grow older, cuando están más, grandes, can you take them to church o puedes llegar a la iglesia? It's harder, no? It's harder. You understand? And so, but what do you do as a parent? ¿Qué haces como padre? Fíjate, by faith, por medio de la fe, Lord, I decide, to follow you and my family. Yo decido seguirte a ti y a mi familia. Y mi familia. And so this is the thing. Your family might not be there. Tu familia no está allí. But by faith, ¿verdad? Por fe, you speak, ¿verdad? Tú hablas, you pray, tú oras, that your family is going to come to what? To God. Que tu familia va a venir, ¿para quién? Para con Dios. That they're going to come one day, yes, que van a venir algún día, and that they're going to be saved, y que van a ser salvos, and they're going to follow Him, and they're going to make that decision for their lives, y que van a hacer esa decisión en sus vidas, remember? There's a time in our lives when we came to God, yes? Hubo un tiempo en nuestras vidas que venimos a Dios. Some younger, unos más pequeños, some older, otros más grandes. Pero we made a decision one time or another. Hicimos esa decisión en un momento o
follow God, en seguir a Dios. Yes? And so this is the thing. If your children, your teenagers, your kids, ¿verdad? Tus hijos, tus adolescentes, si no están, what are you going to do? Pray. Orar. Me and my family will follow you, God. Yo y mi familia serviremos a Jehová. Fíjate, you pray that and you pray that. Tú oras y tú oras eso. Amen. They're my children. Ellos son mis hijos. God, me and my family are going to follow you. Yo y mi familia te vamos a seguir. Amen. Speaking by faith, hablando por fe, that God is going to work, what? In their lives. Que Dios va a trabajar en sus vidas. And so, but it's about making that decision to follow God. Esas decisiones de seguir a Dios. Most important to finish. Lo más importante para terminar. About what I said on Sunday, de lo que dije domingo. When we have our babies, que tenemos a nuestros bebés, we bring them to church, los traemos a la iglesia. We present them to God, lo presentamos para con Dios, yes? Because we want our children to be blessed by God. Queremos que nuestros hijos sean bendecidos por medio de Dios, yes? That's your family. Esa es tu familia, yes? No matter the age, no importa la edad. Don't you want your family to be blessed? ¿No quieres tú que tu familia sea bendecidos? You see? That's why it's important. Me and my family will follow God. Yo y mi familia seguiremos a Jehová. Amen. And so it's important, es importante, continue praying for your family. Continúa orando por tu familia. Amen. No matter, what situation they may be in, no importa la situación, God is in control of all things. Dios está en control de todas las cosas. It's about making a decision. Se acerca, y se trata de hacer ¿qué? Esa decisión de seguir a Dios. Amen. And so that's the teaching for this day. Amen. Y ese es el mensaje para el día de hoy.